seguía preguntando por qué no estoy embarazada en mi fiesta de aniversario y diciendo que mi esposo debería haberse casado con su ex, así que les dije a todos, delante de ella, que mi esposo se niega a tener hijos porque ella permitió que hombres al azar lo maltrataran durante toda su infancia. Hola a todos, soy Estella, una mujer de 29 años, casada con mi esposo Keith, un hombre también de 29 años, desde hace 2 años. La semana pasada fue nuestro aniversario de bodas, y lo que se suponía iba a ser un día hermoso y memorable se convirtió en un completo desastre, todo gracias a mi suegra Grace, una mujer de 56 años. Todos los nombres son falsos para proteger nuestra privacidad. Kate había planeado una cena encantadora para celebrarlo. Se esforzó mucho, contrató un buen servicio de catering, invitó a amigos y familiares cercanos, e incluso organizó una pequeña sorpresa para mí. Yo estaba muy emocionada, pasé horas preparándome, eligiendo el vestido perfecto y asegurándome de verme y sentirme increíble. Todo iba bien, el ambiente era animado, todos charlaban y reían, y yo me lo estaba pasando genial poniéndome al día con mis amigas. En un momento estaba en el bar, disfrutando de un Manhattan con mis amigas, cuando Grace decidió unirse a nosotras. Sonrió, miró mi bebida y preguntó, «Oh, ¿qué estás tomando?» Le dije que era un Manhattan, y ella asintió y dijo, «Bien, al fin y al cabo, no es como si estuvieras embarazada». Me quedé congelada por un segundo, la forma en que lo dijo me revolvió el estómago. Mis amigas me miraron esperando ver cómo reaccionaría, pero simplemente forcé una sonrisa y di otro sorbo a mi bebida. No iba a permitir que arruinara mi noche. Un rato después, una de mis amigas me apartó y me dijo que había escuchado a Grace hablando con algunos primos de Keith. Al parecer, ella no paraba de decir que si Keith se hubiera casado con su exnovia, ya estarían rodando por el suelo con hijos. Sentí que la sangre me hervía. No solo estaba haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre el hecho de que no estoy embarazada, sino que además insinuaba que Keith había cometido un error al casarse conmigo en lugar de con su ex. No iba a dejar pasar eso. Fui directamente hacia Keith, intentando mantener la calma, y le conté lo que su madre había estado diciendo. Esperaba que se molestara, que al menos pareciera un poco enfadado, pero en lugar de eso solo suspiró y dijo, «Ignóralo por ahora, hay gente aquí. Hablaré con ella después». Me quedé mirándolo. ¿Ignorarlo? ¿En serio? Su madre me estaba faltando al respeto abiertamente en nuestra fiesta de aniversario, y él quería que lo dejara pasar. Respiré hondo tratando de no hacer una escena, pero por dentro estaba furiosa. No quería empezar una pelea frente a todos, así que asentí y me alejé. En ese momento me sentí tan sola, era como si mis sentimientos no importaran, como si solo tuviera que sentarme allí, sonreír y soportarlo. Pero no terminó ahí. Durante toda la noche, Grace hizo pequeños comentarios de vez en cuando, cosas como, «Oh, me encantan los bebés, ojalá tuviera más nietos corriendo por aquí», mientras me miraba directamente, o «Algunas mujeres se quedan embarazadas tan fácilmente, es una bendición». Incluso tuvo la audacia de decirle a la tía de Keith, lo suficientemente alto como para que yo escuchara, «Es una lástima cuando una mujer no puede darle un hijo a su esposo». Sin embargo, Grace no había terminado, simplemente tenía que seguir. La gota que colmó el vaso fue cuando habló con mi madre, justo delante de mí, y tuvo la desfachatez de preguntar si había algo malo conmigo, por la demora en quedarme embarazada. Ni siquiera trató de ser sutil, simplemente le preguntó directamente a mi propia madre si yo estaba rota o defectuosa, o cualquier tontería que pasara por su cabeza. Vi el rostro de mi madre cambiar de inmediato, se la notaba incómoda. Mi madre siempre ha sido el tipo de persona que evita el conflicto a toda costa, pero incluso ella estaba claramente enfadada. No sabía ni qué decir, balbuceó un poco, como si buscara una forma educada de responder sin empeorar las cosas. Pero yo ya había tenido suficiente. Me había mordido la lengua toda la noche, había intentado ser la persona más madura, había tratado de ignorar sus pequeñas pullas, pero esto, justo delante de mí y de mi madre, fue demasiado. Estallé. Me volví hacia ella y le dije, ya que claramente no puedes dejarlo pasar, te voy a dar la verdadera razón por la que no hemos tenido un hijo todavía, y por la que nunca lo tendremos. Eso captó su atención de inmediato, así que la enfrenté. Le dije que la razón por la que no teníamos hijos no era por mí, no era porque tuviera algún problema médico,
no era porque no quisiera tener hijos, sino porque Keith estaba demasiado dañado para ser padre. ¿Y sabes por qué está dañado? Por ella. Lo solté todo allí, delante de todos. Le conté cómo había tenido hombres entrando y saliendo de la casa durante toda la infancia de Keith, como no eran relaciones buenas ni estables, solo tipos al azar, algunos de ellos realmente terribles. Como algunos de esos hombres molestaban y maltrataban a Keith y a su hermano menor Jason, un joven de 24 años, simplemente por existir, como Keith tuvo que hacerse cargo de Jason como si fuera su padre, porque ella no lo hacía, como creció sin sentirse nunca seguro en su propio hogar. Sin saber qué tipo de hombre iba a estar allí cuando regresara de la escuela. Le dije que todo eso, cada pequeño detalle, lo había destrozado completamente, y que ahora él no quería traer un niño a este mundo porque está aterrorizado de convertirse en el tipo de padre que él tuvo. Tiene tanto miedo de repetir el ciclo que se niega siquiera a intentarlo, y eso es culpa suya. Podrías haber escuchado caer un alfiler. El rostro de Grace se puso rojo brillante, lo juro, por primera vez en su vida, realmente se quedó sin palabras. Su boca se abría y cerraba, como si intentara encontrar algo que decir, pero no salían palabras. Kate estaba en shock. Honestamente, incluso yo me di cuenta de que había metido la pata. Lo supe en el mismo segundo en que las palabras salieron de mi boca. Había llegado a mi punto de quiebre, pero no era mi lugar decir todo eso. No era mi historia para contar. Por mucho que odiara a Grace, por mucho que quisiera que viera el daño que había causado, no debía haber sido yo quien expusiera el trauma de Keith delante de todos. Keith se marchó de inmediato. Ni siquiera dijo una palabra, simplemente se dio la vuelta y se fue. Me sentí enferma, sabía que lo había herido, que había cruzado una línea, y de repente toda la ira que había sentido momentos antes fue reemplazada por culpa. No lo pensé 2 veces y lo seguí. Lo alcancé en el patio trasero. Estaba allí, con las manos apretadas en puños, mirando al suelo. Se veía tan tenso, como si se estuviera conteniendo con todas sus fuerzas. Podía sentir la ira emanando de él. Ni siquiera sabía qué decir al principio, pero de repente solté, lo siento muchísimo. Se giró hacia mí tan rápido que di un paso atrás. Su rostro estaba rojo, sus ojos desbordaban emoción, y entonces gritó algo que casi nunca hace. ¿Cómo pudiste decir eso?, gritó. ¿Cómo pudiste soltarlo así delante de todos? Ese era mi pasado, mi dolor. Te conté esas cosas en confianza. Intenté explicarle, le dije que no había planeado decirlo, que simplemente se me escapó porque estaba tan harta de los comentarios de Grace, que me había llevado al límite. Pero él no estaba listo para escuchar, y sinceramente lo entiendo. Me disculpé una y otra vez, pero él solo negaba con la cabeza. No me oía. Estaba dolido, y yo había sido la causa. Finalmente, volvió a entrar en la casa, dejándome allí de pie en la oscuridad. Me sentía horrible. Había pasado 2 años tratando de proteger a Keith de la crueldad de su madre, de sus manipulaciones. Siempre había estado de su lado, y ahora acababa de entregarle un arma. Cuando volví a entrar, la fiesta ya estaba terminando. El ambiente había cambiado por completo. La gente ya no reía, solo susurraba, evitando el contacto visual. Grace no se veía por ningún lado, probablemente estaba en algún rincón llorando y diciendo que yo la había atacado. Respiré hondo e hice lo único que podía hacer en ese momento. Dije que la fiesta había terminado. Agradecí a todos por venir, forcé la sonrisa más falsa de mi vida y comencé a acompañar a la gente a la puerta. Algunos amigos de Keith se veían incómodos, unos pocos me dieron palmaditas torpes en el hombro, como si quisieran decir algo pero no supieran qué. Mis amigas me miraban con compasión. Mi madre me dio un abrazo fuerte antes de irse y me susurró, hablaremos más tarde, ¿de acuerdo? Se lo agradecí. Ni siquiera quería tener esa conversación en ese momento. Cuando el último invitado se fue, la casa se sintió vacía. Keith se había encerrado en nuestro dormitorio, y no lo vi por el resto de la noche. Los 3 días siguientes fueron miserables. Keith y yo no hablamos en absoluto. No me estaba ignorando de forma infantil, simplemente no podía hablar. Lo veía en su cara, estaba procesando, tratando de lidiar con el hecho de que había expuesto su pasado delante de todos.
Le di espacio. Quería arreglarlo, pero sabía que presionarlo solo empeoraría las cosas, así que esperé. Esos 3 días fueron los más largos de mi vida. Apenas dormí. No dejaba de reproducir todo en mi cabeza, preguntándome si había alguna forma de haberlo manejado de manera diferente, si podría haberme mordido la lengua una última vez, si podría haberme alejado en lugar de estallar. Pero sabía que no. Sabía que Grace habría seguido insistiendo, empujando, pinchando, y que eventualmente igual habría explotado. La única diferencia es que quizá, solo quizá, no habría lastimado a Keith en el proceso. Al 4.º día, Keith finalmente se sentó conmigo. Abrí la boca para disculparme de nuevo, pero antes de que pudiera decir algo, suspiró y se frotó la cara. Entiendo por qué lo hiciste, dijo con voz cansada. De verdad lo entiendo, pero eso no lo hace correcto. Asentí y le dije que sabía que lo que hice estuvo mal. Pasé años tratando de olvidar todo eso, dijo, tratando de enterrarlo, y en un segundo, todo salió a la luz. No estaba preparado para eso. Escuchar eso dolió, pero me lo merecía. No estaba intentando herirte, le dije. Simplemente ya no podía soportarlo más. Ella actuaba como si todo fuera mi culpa, como si yo fuera el problema, y solo quería que supiera la verdad. Pero entonces Keith me dijo algo que me impactó de verdad. ¿De verdad crees que eso cambiaría algo? A ella no le importa la verdad. Tenía razón. A Grace no le importaba la verdad. Nunca le había importado. Solo le importaba su propia versión de la verdad, aquella en la que ella era la víctima y todos los demás estaban en su contra. Le dije que sabía que había cometido un error y que lo sentía muchísimo, que odiaba haberlo herido. Permaneció en silencio durante un largo rato y finalmente asintió. Te perdono, dijo. Sentí una enorme sensación de alivio, pero al mismo tiempo sabía que las cosas no volverían a la normalidad de la noche a la mañana. Había daño. Teníamos que sanar. Y como si las cosas no pudieran empeorar, Grace ya estaba allá afuera, haciendo todo aún más difícil. Empezó a difundir mentiras sobre mí. Les dijo a las personas que yo había inventado todo y que solo estaba buscando una excusa para ocultar mis propias deficiencias. Ella decía que yo era una mujer amargada y resentida, que había hecho una rabieta porque sabía que yo era el problema. Me hacía parecer una mujer desequilibrada y desesperada que había mentido para librarse de asumir la responsabilidad de no estar embarazada. No podía creerlo. Algunos miembros de la familia de Keith le creyeron, otros no sabían qué pensar. Algunas personas se pusieron en contacto conmigo para preguntarme si era cierto, y eso me enfureció aún más. ¿En serio? ¿De verdad pensaban que yo inventaría algo así? Keith estaba furioso cuando se enteró, pero en lugar de enfrentarla, volvió a cerrarse. Ahora no sé qué hacer. No quiero hacer nada que hiera a Keith. Sé lo frágil que es su relación con su pasado, sé cuánto lucha con eso, pero tampoco puedo quedarme sentada mientras Grace arrastra mi nombre por el barro. A estas alturas ni siquiera me importa lo que ella piense de mí, solo quiero que la gente no empiece a creer sus mentiras. Pero si la enfrento, si lucho, solo empeorará las cosas. Y, sinceramente, no sé cuánto más puedo soportar. Así que, Reddit, les pregunto, ¿qué hago ahora? Porque estoy perdida y no sé cómo arreglar esto. Actualización 1. Hola a todos, muchas gracias por todas sus sugerencias en mi publicación anterior. Leí cada comentario y, sinceramente, me ayudó a sentirme mucho menos sola en este desastre. Muchos de ustedes sugirieron que me sentara con Keith y le explicara realmente por qué era importante detener estos rumores, así que hice exactamente eso. Al principio estaba reacio, él siempre ha sido del tipo que evita el enfrentamiento, especialmente con su madre. Lo entiendo, es una mujer difícil, y enfrentarse a ella no es fácil. Pero esto no era algo que pudiera ignorar. Su familia es muy unida, se reúnen todo el tiempo, y si no poníamos fin a esto ahora, iba a tener que soportar susurros y miradas de reojo por el resto de mi vida. Le dije que, si quería que siguiera siendo parte de esas reuniones familiares, teníamos que hablar con Grace juntos. Finalmente, después de varias conversaciones largas, aceptó. Ese era el plan. O al menos, eso era el plan. Pero antes de que pudiéramos hacer algo, su hermano menor,
Jason, se vio arrastrado al problema de la peor manera. Hace unos días, Jason nos llamó de repente, sonando furioso. Al parecer, había acompañado a Grace a hacer las compras, y ella pasó todo el viaje despotricando sobre mí. Al principio eran solo pequeños comentarios, sus típicas pullas pasivo-agresivas sobre lo ingrata que yo era y sobre cuánto había sacrificado ella para criar a 2 hijos, solo para ser tratada con falta de respeto. Pero luego se aseguró de que él escuchara cada palabra, aunque fingía que solo estaba pensando en voz alta. Después empezó a desahogarse diciendo que yo era la razón por la que aún no tenía nietos. Me pintó como una mujer egoísta, obsesionada con su carrera, que se negaba a hacer sacrificios para ser madre, mientras ella, en cambio, había sido tan fuerte y tan desinteresada como madre soltera. Incluso llegó a decir que yo no era suficientemente mujer para tener hijos, lo cual es algo repugnante que decir de cualquiera. Jason, que normalmente es el tranquilo, finalmente perdió la paciencia. Le dijo que tal vez debería dejar de hablar mal de mí. Eso fue todo lo que dijo, pero Grace inmediatamente lo tomó como un ataque. Empezó a subir la voz, diciendo que ahora él también se estaba volviendo contra ella, que yo había lavado el cerebro a los 2 hermanos, haciéndoles creer que ella era una madre horrible. Siguió hablando de todo lo que había hecho por ellos y de cómo merecía respeto, no ese tipo de traición. Jason trató de calmar la situación, pero ella se ponía cada vez más ruidosa, acusándolo de ponerse del lado de esa mujer en lugar de su propia madre. Llegó a tal punto que la gente en la tienda los miraba. Jason, frustrado, simplemente la dejó allí, parada en el pasillo, y se fue. Nos llamó en cuanto llegó a casa, todavía enfadado, todavía desahogándose por todo lo que acababa de pasar. Dijo que su madre siempre había sido así, retorciendo la verdad, haciéndose la víctima, convirtiendo todo en algo sobre ella. Pero que esta vez había sido la gota que colmó el vaso. Había terminado con eso. Cuando Keith y yo decidimos ir a casa de Grace para hablar, sabía que no iba a ser fácil, pero a esas alturas solo quería que todo este lío se acabara, los rumores, las mentiras, la falta de respeto constante. Estaba harta. Si había siquiera una pequeña posibilidad de que pudiéramos hacerle entrar en razón, teníamos que intentarlo. En el momento en que entramos, pude notar que Grace no estaba feliz de verme. Apenas me miró. Kate empezó con calma, le dijo que necesitábamos hablar. Eso fue todo lo que dijo, y ella ya estaba a la defensiva. De inmediato respondió, no veo por qué Stella tiene que estar aquí para esto es entre tú y yo. Kate ni siquiera dudó, sí, tiene que estar. Pude notar que eso la desconcertó. No creo que esperara que él se mantuviera firme, especialmente delante de mí. Durante años, Keith siempre había sido del tipo que dejaba pasar las cosas para evitar conflictos con ella, porque era más fácil. Pero esta vez no. Grace soltó un suspiro fuerte, como si le estuviéramos molestando con aquella conversación. Keith fue directo al punto. Le dijo que tenía que dejar de difundir mentiras sobre mí, que la situación se estaba saliendo de control, que no era justo para mí y que debía parar. Por supuesto, ella inmediatamente le dio la vuelta a todo. Actuó como si fuera la víctima, como si le estuviéramos atacando sin motivo. Dijo que no entendía por qué Keith de repente se estaba volviendo en su contra, cuando ella no había hecho nada malo. Entonces empezó a hablar una y otra vez sobre lo desagradecido que era. Era el mismo discurso que habíamos escuchado 1000 veces antes, como ella había criado sola a Keith y a Jason, como había sacrificado tanto por ellos, como había hecho todo por sus hijos y que así era como le pagaban, con su propio hijo entrando en su casa y poniéndose en su contra junto con su esposa. Keith la dejó hablar, pero cuando finalmente se detuvo, le dijo algo que creo que ella no esperaba. Con una voz calmada pero firme, le dijo que su decisión de no tener hijos era suya, que no tenía nada que ver conmigo, que no iba a cambiar y que necesitaba dejar de culparme por eso. Como era de esperarse, ella lo ignoró por completo. Empezó a despotricar diciendo que Keith solo decía eso para protegerme, que seguramente yo lo había convencido de no tener hijos. Incluso añadió de forma dramática, este no es el hijo que crié, solo para hacerlo sentir culpable. Keith lo detuvo enseguida. Le dijo que había estado luchando con la idea de tener hijos durante años, que no era una decisión repentina que hubiera tomado por mí, que su infancia, la inestabilidad, el estrés,
Las cosas con las que tuvo que lidiar siendo demasiado joven, le había dejado cicatrices que ella se negaba a reconocer. Y que, por todo eso, había decidido que no quería traer un niño al mundo. Y entonces dijo las palabras que creo que más la hirieron: no tienes derecho a decidir cómo será mi vida, mamá. No puedes tomar esa decisión por mí, y no puedes culpar a Estella solo porque no te gusta mi respuesta. Ahí fue cuando realmente perdió el control. Dijo que estábamos siendo crueles, que intentábamos borrar todo lo que había hecho por sus hijos. Acusó a Keith de haber sido manipulado por mí, lo cual, a esas alturas, era tan predecible que casi resultaba cómico. Yo no dije nada. No valía la pena, ella no escuchaba, nunca lo hace. Siguió hablando, diciendo que era natural que una madre quisiera nietos, que se los merecía después de todo lo que había sacrificado, como si los niños fueran una especie de recompensa, un regalo de agradecimiento por haber criado a sus hijos. Keith lo intentó de nuevo, le dijo que tener hijos era una decisión personal, que nadie tiene derecho a exigir nietos y que debía respetar ese límite. Pero ella no lo escuchaba. Siguió adelante, usando todas las tácticas de manipulación emocional que pudo imaginar. Dijo que Jason ya se había vuelto contra ella y que ahora Keith hacía lo mismo. Dijo que era repugnante como los hijos siempre elegían a sus esposas sobre sus madres. Incluso soltó que por eso los matrimonios ya no duran, porque las mujeres de hoy son egoístas y no quieren formar una familia. Tuve que morderme la lengua con fuerza para no responder. A esas alturas podía ver que Keith había terminado. Su rostro estaba tenso, sus hombros rígidos, se veía agotado. Había dicho todo lo que necesitaba decir, pero Grace se negaba a escucharlo. No quería entender, no quería respetar nuestra decisión. Solo quería hacerse la víctima y hacer que Keith se sintiera culpable hasta que cediera. Después de un último intento fallido por hacerla razonar, Keith se levantó sin levantar la voz, sin enfadarse. Simplemente le dijo que nos íbamos, que habíamos intentado tener una conversación, pero que ella no escuchaba, y que si alguna vez quería tener una relación real con nosotros, tenía que dejar de culparme por sus decisiones y respetar nuestras elecciones. Ella no dijo una palabra mientras salíamos. El viaje en coche a casa fue en silencio. Al principio podía notar que Keith estaba procesando todo, y no quise presionarlo para hablar hasta que estuviera listo. Sabía que esta no sería la última vez que ella intentara hacerlo sentir culpable. Sabía que no sería la última vez que me pintara como la villana. Pero al menos, por primera vez, Keith se había mantenido firme y había dejado claro dónde estábamos parados. Ahora solo intento averiguar qué hacer a partir de aquí. Sé que Keith ama a su madre, y no quiero ponerlo en la posición de tener que cortar todo contacto con ella, pero al mismo tiempo, no puedo seguir poniéndome en situaciones donde constantemente me faltan al respeto. En este punto, creo que tener un contacto limitado podría ser la mejor opción, no llegar a cortar completamente, pero sí mantener suficiente distancia para no verme arrastrada a este desastre cada vez que hay un evento familiar. Sé que ella seguirá haciéndose la víctima, sé que seguirá diciéndole a todos que le robé aquí su oportunidad de ser padre, sé que nunca asumirá la responsabilidad de nada. Si no puede respetarnos, no merece tenernos en su vida de la forma en que quiere. Actualización 2. Solo quiero aclarar algunas cosas, porque he estado recibiendo muchos comentarios asumiendo que Keith, de alguna manera, me obligó a tomar esta decisión, o que en secreto quiero tener hijos, pero que simplemente estoy siguiendo lo que él quiere. Eso no es verdad en absoluto. Sí, Keith siempre ha estado en contra de tener hijos, pero nunca me ha presionado. No es como si hubiera renunciado a un sueño de toda la vida de ser madre solo para quedarme con él. La realidad es que siempre he sido indiferente respecto a tener hijos. Nunca sentí ese impulso profundo hacia la maternidad del que tanta gente habla. Para mí, siempre fue más bien un bueno, eso es lo que la gente hace, no. En el lugar donde crecí, tener hijos era simplemente lo esperado, nunca se presentó como una elección, solo como el paso natural después del matrimonio. Encuentras una buena pareja, te estableces y formas una familia. Eso era lo que todo el mundo hacía. Así que, durante mucho tiempo, asumí que yo también lo haría. No porque lo deseara desesperadamente, sino porque nunca lo había considerado una opción, no hacerlo. Pero tampoco tenía esa conexión emocional fuerte con la idea de ser madre. No fantaseaba con nombres de bebés,
ni me imaginaba meciendo a un recién nacido para dormir. No estaba en contra de tener hijos, pero tampoco me emocionaba la idea. Era más una mentalidad de si pasa, pasa. Entonces conocí a Keith, y por primera vez me di cuenta de que no era raro sentirme así. Cuando empezamos a tomarnos en serio, tuvimos la conversación sobre los hijos, como la mayoría de las parejas. Recuerdo que me sentía nerviosa, porque pensé, ¿y si él quiere una familia grande, y si esto es un punto de ruptura para él? Pero cuando me dijo que nunca quería tener hijos, sentí alivio. Así que, cuando tomamos esta decisión juntos, no fue como si él me estuviera quitando algo. Si acaso, me dio claridad. Finalmente comprendí que podía decir que no a algo que no me entusiasmaba, que no tenía que tener hijos solo porque se esperaba de mí. Creo que mucha gente asume que si una mujer dice que no quiere hijos, está mintiéndose a sí misma o eventualmente cambiará de opinión. Y lo entiendo, la sociedad nos ha metido en la cabeza que la maternidad debe ser esa meta suprema, lo que completa la vida de una mujer. Pero eso simplemente no es verdad para todos. Y definitivamente no es verdad para mí. Actualización 3. Sé que ha pasado casi 3 meses desde mi última actualización, pero han sucedido muchas cosas. Honestamente, no tuve el tiempo ni la energía para sentarme y escribirlo todo, pero ahora que las cosas se han calmado, pensé en volver y ponerlos al día. Hace unos 2 meses, recibimos una llamada de uno de los vecinos de Grace. Al parecer, ella se había caído y tuvieron que llevarla al hospital. Resultó que se había roto la cadera. Obviamente, Keith y yo nos quedamos en shock. Por mucho drama que haya habido entre nosotros, seguía siendo una situación seria, y no íbamos a ignorarla. Terminó quedándose en el hospital unas 3 semanas. Durante ese tiempo, Keith básicamente puso todo en pausa para estar con ella. Se mudó a su casa y la visitó todos los días. No voy a mentir, esas semanas fueron duras para mí, no solo porque extrañaba a Keith, sino porque sabía exactamente cómo iba a desarrollarse todo. Sabía que Grace usaría esto como una oportunidad para hacerlo sentir culpable. Lo presentía. Después de 3 largas semanas, finalmente le dieron el alta y pudo volver a casa. Pensé que, ya que estaba estable, al menos podría visitar a Keith. No lo había visto bien en semanas y solo quería pasar un poco de tiempo con mi esposo. Así que conduje hasta la casa de Grace. Pero, por supuesto, Grace tuvo que hacer una escena. En el mismo segundo en que aparecí en su puerta, se negó a dejarme entrar. Kate estaba justo allí, y hasta él parecía sorprendido. Le preguntó qué estaba diciendo, le dijo que estaba siendo irrazonable, pero ella no cedió. Me miró directamente a los ojos y dijo que, si me atrevía a poner un pie dentro de su casa, llamaría a la policía y me denunciaría por allanamiento. Pude ver que Keith estaba a punto de discutir con ella, pero simplemente negué con la cabeza. Le dije a Keith que estaba bien, que me iría. No parecía conforme con eso, pero creo que también entendió que no tenía sentido discutir. Así que solo dijo, lo arreglaré. Esa noche llamó a Jason. Le dijo que necesitaba que fuera a quedarse con Grace al menos una semana más, o el tiempo que hiciera falta, hasta que pudieran contratar una enfermera interna para cuidarla. No explicó mucho más, solo que ya no podía quedarse allí. A la mañana siguiente, Jason llegó y Keith se fue. Grace, por supuesto, perdió el control. Lloraba, diciendo que Keith la estaba abandonando en su momento de necesidad, que no podía creer que le hiciera eso, que después de todo lo que había hecho por él, así era como se lo pagaba. Kate no dijo una palabra. No discutió, no trató de justificarse, solo se fue. Creo que ese fue el momento en que Grace se dio cuenta de que, esta vez, realmente lo había llevado demasiado lejos. Keith todavía se comunica con ella para asegurarse de que esté bien, aún habla con Jason sobre su cuidado, pero en cuanto a pasar tiempo con ella, eso no está sucediendo. No sé si las cosas alguna vez mejorarán. Así que sí, así están las cosas ahora mismo. Gracias a todos por escuchar.